Genial, Javier. Pues otra pregunta nos hacen desde el formulario de la comunidad. Buenos días. Mi pregunta es, si yo quiero vender mi parte del piso a mi exmarido, ¿puedo llegar a un acuerdo de venta con él y después tramitar el tema de escritura y demás? ¿O tenemos que hacer todo el trámite de que nos tasen el piso y demás? Muchas gracias. Bueno, nos metemos en un trámite farragoso, que es o la posible liquidación de gananciales o la llamada extinción del condominio. Lo primero hay que verificar, averiguar en qué caso estamos. ¿Sois copropietarios porque habéis comprado la vivienda previamente? ¿Estabais casados? ¿No estabais casados? Porque cambia todo mucho. Y si estabais casados, ¿cuál era el régimen matrimonial que estaba vigente en ese matrimonio? Porque claro, no es lo mismo que sea gananciales que sea separación de bienes. Entonces, son muchos escenarios a tener presente y son escenarios que evidentemente, bueno, pues nos permite verlo desde una perspectiva o desde otra. ¿Por qué? Porque si se compró esa vivienda en gananciales y se compró cuando ya estaba vigente en los gananciales, tenemos que ir a una liquidación de esas gananciales y esa liquidación se puede hacer bien notarialmente o bien judicialmente. Entonces, ¿en qué fase estamos? Si estamos en una fase de que nos estamos entendiendo porque también estamos haciendo el divorcio y estamos consiguiendo alcanzar acuerdos, se puede incluir como una parte de ese convenio regulador y una parte puede ser la liquidación de los gananciales. Entonces, si ya tenemos claro que yo quiero vender y la otra parte quiere comprar la parte de la vivienda, entonces lo podemos incluir. Y con esa parte adicional del convenio regulador, incluso nos ahorramos todo el trámite ya de escritura y de todo. Con esa liquidación se podría inscribir en el registro y que automáticamente quien compra ya adquiera esa parte concreta. Entonces, es muy importante, porque si no es porque forma parte de los bienes gananciales, sí sería obligatorio y necesario pasar por la escritura pública y hacer esa venta de tu parte, de tu porcentaje de vivienda y que el otro la adquiriese. ¿Por qué? Porque vas a necesitar ese título, escritura pública, para poder inscribir en el registro. Por otro lado, nos hablabas de que si tenía que tasarse, si la vivienda se tenía que hacer todo ese trámite. Bueno, si estáis conformes con el valor de la vivienda, no va a haber inconveniente. De lo que se trata al final es decir, ¿estamos conformes o no con el importe por el que voy a comprar? Tener presente que normalmente cuando se hacen este tipo de liquidaciones el valor mínimo de referencia es el que se suele establecer, que es valor catastral con unos coeficientes o porcentajes que se manejan en función de las localidades para decir, mira, como mínimo en esta vivienda, en esta ubicación concreta, tiene que tener este valor. De ahí para arriba, el valor que se quiera establecer. Cuanto más se pague por una vivienda, más valor tiene. Pero yo siempre digo lo mismo. Una casa vale aquel importe que una persona está dispuesta a pagar. Cuando ya tienes un comprador y un comprador que está dispuesto a ir a la notaría o a comprarte y darte el dinero. Mientras no, tú puedes decir que tu casa vale 1,5 millones, pero si nadie viene a pagarla, para ti podrá valerlo, pero no está en mercado, que solemos hablar o que solemos establecer. Entonces, lo primero es ponerse de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que las casas de nuestra zona y por las características, cuidado, modificaciones, reformas, añadidos que le hemos hecho a la casa, tiene este valor? Perfecto. ¿Cuál es tu porcentaje? ¿Tu porcentaje es un 50%? Pues entonces, tal importe, te tendré que pagar el correspondiente dinero. Ojo, teniendo presente si hay o no hipoteca, porque si hay hipoteca, antes de darte el dinero habrá que decir, tanto vale, descuento el valor de la hipoteca, del diferencial, tu parte es el 50%. Con lo que a ti, si yo compro tu parte, te tendré que pagar ese neto descontado de la hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca la voy a tener que pagar. Y ya está puesta en la vivienda, ya es una carga de la vivienda. Y como es una carga, lo mismo me da que paguemos ambos la hipoteca y entonces poco a poco ese piso valdrá más para ti o esa vivienda valdrá más para ti y cuando yo te compre, si ya no hay carga, te pagaré el valor de venta o no, valor de venta menos hipoteca, diferencial, tu parte te la pago. Porque yo la estoy abonando. Y eso es importante tenerlo muy presente. Tenerlo muy Muy presente. importante. Como es importante también el que tengas presente y el que te plantees qué prioridad tienes. O sea, al final, ¿qué prioridad tienes? Porque lo estamos viendo en muchísimos asuntos parecidos. ¿Qué prioridad? El querer venderlo al precio máximo, el querer tener razón, el que pasen por ahí o el terminar también desde el punto de vista una copropiedad con alguien que ya no tienes salvo los niños, evidentemente, que no es poco, pero a nivel económico
interesa ya ir zanjando, ir terminando etapas y tienes algo en común. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido y en primera persona. Exacto. Cuando yo empecé con mi segundo matrimonio, tenían un piso en común previo y durante 10 largos años, en este caso, el padre no abonaba el pago de la hipoteca, se tuvo que meter el procedimiento de reclamación de esa hipoteca, lo que supuso un embargo sobre su salario, con lo que era un motivo más de conflicto, porque siempre es el hecho de, en vez de admitir, a ver, si compré una vivienda, tengo esa responsabilidad de pago y tengo que asumirla, el hecho de que nos hayamos divorciado o nos ponemos de acuerdo y llegamos a un entendimiento que no llegaban, ¿por qué? Por lo típico. No es que la casa vale. No, la casa no vale, lo que estamos diciendo, la casa vale si te la compran. Si de repente nos hemos separado en un momento de crisis inmobiliaria donde las casas han pasado de 300.000 euros a 180.000, la casa no vale 300.000, vale 180.000. Y de ahí habrá que descontarle la hipoteca. Y si la hipoteca son 200.000, tu casa no vale nada. Entonces plantéate, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones aquí llegamos al punto de, no, yo no me puedo ir sin recuperar mi dinero. Y nos metemos en una situación de estancamiento. Ni vamos para un lado ni vamos para el otro. 10 largos años en este caso concreto. Yo recuerdo que cuando empecé la relación con mi actual mujer, yo le decía, te interesa perder dinero, pero sal de esta situación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estamos con un copropietario que ya no hay esa intención común. ¿Qué es? Ya no vas a poder modificar nada, y si lo modificas es un dinero que vas a tirar. ¿Por qué? Porque si tú ahora pones y haces un cerramiento, por ejemplo, de aluminio, y la otra parte dice, a mí me da igual, tú lo has puesto porque te ha dado la gana, vas a perder esa mejora. Y si hay que hacer algún tipo de reparación, él va a decir, yo no pongo un duro. ¿Por qué? Porque como no estoy dentro, apáñate tú si quieres, que eres el que está dentro. Que era, por ejemplo, la situación que llegamos a vivir nosotros. Llegamos a vivir una situación de una casa en una zona de relleno con asentamientos que provocaba que hubiera rajas dentro de la vivienda y que requería de una intervención. Pero claro, el otro propietario decía, yo no pongo un duro. Con lo que al final ni podías arreglar, la cosa iba peor, con lo que era una situación surrealista. ¿Cuándo se llegan este tipo de situaciones a que la gente salga de esa intención de venta? Como ocurrió aquí, después de 10 años acumulando reclamación de hipoteca y que lo que le embargaban de salario, al ser una obligación no de alimentos, que iba por los porcentajes de la ley de enjuiciamiento civil, siempre se le embargaban menos de lo que realmente acumulaba de deuda, que significaba a lo largo de 10 años de generar deuda, su importe de deuda era tal que llegaba ya a 40 y tantos mil euros, 50.000 euros, que si descontabas del valor de la vivienda la hipoteca, correspondía a su parte. Con lo que ya desde el juzgado que estábamos solicitando, embárgale su parte. ¿Qué iba a ocurrir a esta persona? Te voy a embargar tu parte y encima me vas a deber el dinero que no me has pagado. Con lo que, o el diferencial que quede. O sea, si lo saco a precio de mercado y ahora veo que tu casa, vamos a poner un ejemplo, se deben 50.000, pero el valor de tu casa son 30.000, te voy a embargar tu parte de la vivienda y me vas a seguir debiendo 20.000, con lo que vas a seguir estando embargado. Entonces, en esas situaciones es cuando esta parte ya dijo, esto no es negocio. Entonces, venga, vamos a llegar al entendimiento. Pero no lleguemos a ese tipo de situaciones. ¿Qué desgaste emocional genera 10 años así? Os puedo asegurar que era un quebradero de cabeza. Y yo continuamente le decía a mi mujer, estás así porque quieres. O sea, porque tú tampoco quieres ceder. Estás pensando en que tú ya has pagado esa hipoteca y has pagado esa hipoteca y ahora quieres recuperar tu mitad. Hasta que, bueno, a veces no es quien se lo dice, sino desde dónde llega el mensaje. Su propio hermano, en una conversación de familia, le dijo, bueno, piensa que has tenido a una persona que ha comprado una vivienda contigo que te ha ayudado a pagar hasta cierto punto y todo lo que has pagado de más ya lo hubieras pagado tú sola. Y como lo estabas ya pagando tú sola, ¿qué más te da que no te lo devuelvan? Si lo tenías que pagar igual. Piérdelo, pero te quitas de en medio a ese copropietario que realmente lo único que te está provocando es una situación de tensión y que no puedas disfrutar plenamente de tu casa y que no puedas hacer en tu casa lo que a ti te dé la gana y que si en un determinado momento quieres vender, vendes, que si quieres alquilar, alquilas y no una situación más para no entendernos, para provocar tensiones, para generar conflicto, para meternos en el juzgado y para gastar dinero. Entonces, es muy importante, como decía José Miguel, ¿cuál es tu objetivo? Porque en muchas ocasiones solo vemos el objetivo económico y no tenemos presente todo esto. Y os aseguro que cuando ves todo esto, al final es lo que menos te importa ya es el embargo. ¿Por qué? Porque lo que quieres es acabar de una santa vez. ¿Por qué? Porque no cierras ese tema. Ese tema sigue ahí. Sigues unido a esta persona ya no solo por los hijos, sino por un tema económico que lo único que te genera es malestar y que te genera insomnio, que te genera dolores de cabeza y que te genera una situación de malestar personal que no está pagado. Y al final es el decir, ¿cómo terminó esta historia?
Terminó esta historia llegando a notaría, ofreciéndole, venga, contra deuda y perdiendo dinero, porque realmente en números salía que el valor de su vivienda ya no daba para todo lo que debía. Pero ¿qué era la mejor solución? Vamos a perder dinero, ¿por qué? Porque vamos a ganar en salud. Y en muchas ocasiones esa es la prioridad y el objetivo que hay que poner. Fantástico, Javier, fantástico. Bueno, pues quedamos pendientes de que nos mandéis más dudas. Un saludo.